Qué bueno poder estar acá y poder compartir contigo un poquito más acerca de la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir contigo un ratito, pero antes quisiera hacerte algunas preguntas. La primera es, ¿qué es lo que te sostiene cuando vienen los tiempos difíciles? ¿Ya lo pensaste? La segunda, ¿de dónde viene tu fuerza cuando sientes que ya no puedes más? ¿Qué es el motor que te lleva a seguir adelante cuando sientes que no puedes más? Piénsalo. Y la tercera, ¿qué es lo que te impulsa a seguir adelante cuando sientes que todo viene en contra tuya? ¿Lo pensaste? Pues mira, si tú lo lograste responder, es allí donde está tu fe. Y de eso quiero hablarte hoy. La vitamina que quiero compartir contigo hoy se llama fe. Es una palabrita tan pequeñita de 2 palabras, pero realmente es súper poderosa. ¿Qué es la fe? Pues bueno, la fe es aquellos principios, pensamientos, creencias que te van a sostener, que van a definir quién eres tú, que van a definir tu tipo de vida, tus decisiones, todo lo que tú eres, todo lo que tú hagas, va a ser todo de acuerdo a tu fe. Son esos principios básicos, esas creencias, ese conocimiento que tú tienes que va a impulsarte a ser quien tú eres, a actuar como tú actúas, a pensar como tú actúas y te definen como persona. Eso es la fe. ¿Sabes? La Biblia dice que en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de algo que no podemos ver. En este mismo versículo, Hebreos, esa palabra fe viene del griego pistis, que significa creencia, confianza, garantía, compromiso, creer al punto de tener una gran confianza en lo que tú crees. Eso es la fe de acuerdo a la Biblia. Sabes, la fe es una fuerza tan tan fuerte, que te puede mantener de pie aún en los momentos más difíciles. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está situada tu fe? Porque muchos sí tienen esos principios, sí tienen esas doctrinas básicas, sí tienen esa compromiso, garantía, creencia, pero ¿en dónde está puesta esas creencias, esa garantía, eso que te acabo de decir? ¿Dónde descansa todo eso? Hay gente, por ejemplo, que tiene su fe en sus bienes materiales, en el dinero, en una relación, en un trabajo, en su propio intelecto, en sus propias capacidades. Hay gente que su fe la deposita en ellos mismos o en cosas materiales, tangibles, palpables. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a poner nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe, no en las cosas que vemos, sino en las que no vemos. ¿Cómo así en las que no vemos? Bueno, porque la Biblia dice que aquellas que vemos, esas cosas que vemos, que palpamos, que tocamos, son vanas, son pasajeras. Hoy están y mañana no están. Es por eso que a veces la gente tiende a desanimarse cuando las cosas no van bien, o pierden la esperanza, o pierden la razón de seguir adelante, o ya simplemente no tienen fuerza ni energía para seguir adelante porque han perdido la fe. ¿Por qué? Porque la pusieron en cosas vanas. Sabes, por ejemplo, a veces hay personas que depositan su fe en su cónyuge, en su pareja, y ponen toda su fe, toda su esperanza en que este cónyuge o esta pareja va a cambiar o confían ciegamente en esta persona. Pero cuando esta persona les falla, es como que todo el mundo se les vino abajo porque pusieron su fe en una persona.
también hay gente que ha puesto toda su confianza, su futuro, su seguridad en lo que tienen guardado en el banco, en ciertas inversiones monetarias, y cuando todo el área financiera y económica se viene abajo o se ve afectada, estas personas sienten que el mundo se les vino abajo porque pusieron su fe y su esperanza en eso. Hay gente que pone toda su esperanza en un trabajo, en una carrera, en cosas que realmente, aunque son importantes, no deben ser la base o el fundamento de nuestra fe. ¿Sabes? La base y el fundamento es lo más importante de un edificio, porque es lo que sostiene al edificio cuando ya el edificio está levantado. Si las bases son pequeñas, el edificio no puede ser muy grande, porque si es grande, se derrumba. Y allí es donde tú tienes hoy que pensar, ¿cómo es mi fe? Porque la fe es el fundamento de nuestra vida. La fe es la certeza de lo que creemos, de lo que tú estás seguro. ¿Dónde descansa tu confianza? ¿Dónde descansa en tus fuerzas? ¿En dónde está depositado tu futuro? Esa es la fe. ¿Sabes? Nuestra fe, según la Biblia, debe estar en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es por eso que la Biblia nos dice en 2 de Corintios 4:18 que tenemos que aprender a poner nuestra confianza en donde realmente debe estar depositado. No en las cosas terrenales, sino en las eternas, que es en Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice que pongamos nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús dijo, pongan su fe en mí, pongan su confianza en mí, apóyense en mí, descansen en mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Quizás hoy tú estás en un punto donde sientes que ya no puedes más. Quizás has sufrido una pérdida. Quizás estás muy preocupado por todo lo que está pasando alrededor. Quizás tienes cierta incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. O quizás simple y sencillamente no está pasando nada, pero hoy es un buen momento para que tú evalúes dónde está tu fe. No hay otro camino, no hay otra puerta, sino Cristo Jesús. No hay otra verdad, solo Jesús. En Él debemos depositar nuestra fe. La Biblia dice que muchas veces cuando pasamos por cosas tristes o problemas o dificultades, tenemos que aprender que aunque físicamente desfallezcamos, aunque nuestras fuerzas desfallezcan, aunque nuestro hombre exterior a veces decae, el interior se fortalece cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en donde realmente debe estar. Y eso es en Cristo Jesús. Tu fe debe ser depositada en Dios. ¿Sabes qué? Esa fe de que Dios te ama. Esa fe de que Dios está contigo. Esa fe de que Dios no te va a dejar. No importa lo que hayas perdido. No importa el problema que estés atravesando. No importa la enfermedad que esté probablemente azotando tu vida o la de alguien que tú amas. No importa todo lo que alrededor se esté diciendo. Tu fe debe llevarte al punto de estar seguro, segura que Dios está contigo, que Cristo Jesús es el que te da esa oportunidad de salvación, de sanidad, de todo lo que tú puedas necesitar. Él es la provisión de todo. Jesús es el que lo llena todo en todo. La Biblia dice que Él es la plenitud de Dios. Jesús es la plenitud de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios te hizo, cuando Dios me hizo, Eclesiastés 3 dice que Dios puso una eternidad en el corazón del hombre y de la mujer. Eso quiere decir que dentro de nosotros Dios puso un espacio.
y ese espacio es del tamaño de una eternidad. Oh, sí, imagínate, una eternidad dentro del corazón del hombre. A veces el hombre quiere llenar ese espacio con relaciones, con éxitos, con bienes materiales, con tantas cosas, con entretenimientos, a veces hasta con vicios. Y por más que trata, no puede porque ese espacio es eterno. Y solamente un ser eterno puede llenar ese espacio. Y ese ser eterno se llama Dios. Eso eterno es el amor de Dios que se mostró a nosotros por medio de Cristo Jesús. Cuando tú entiendes que Cristo Jesús se entregó por amor a ti, se entregó por amor a mí y que no se midió, que no se limitó, puedes entonces entender cuán amado eres tú. Y entonces tu fe comienza a ser alimentada. Ahora, quizás tú dirás, pero ¿cómo puedo tener yo más fe en lo que tú me estás hablando? Bueno, pues te voy a explicar. En Lucas 17:5, los discípulos se acercaron a Jesús y le hicieron una petición muy importante. Le dijeron, Jesús, aumentanos la fe. Sabes, quizás hoy esa puede ser tu petición. Dios, auméntame la fe. Jesús, auméntame la fe. Jesús es la fuente de fe. Hay gente que le cuesta tanto creer en Dios, hay gente que le cuesta tanto creer en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque está acostumbrado a ver con sus ojos físicos. Pero nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos que tenemos en el corazón, porque allí es donde Dios comienza a manifestarse. Y cuando tú llegas delante de Dios, ¿sabes? Dios no se va a enojar que tú le digas, auméntame la fe. Porque cuando tú te le acercas a Dios, Él jamás te va a rechazar. Al contrario, Él quiere que tú estés cercano a Él. Y a veces puedes decir, ay, pero yo no quisiera pedirle cosas que van a molestar a Dios. La verdad es que si te acercas a Dios y le dices, auméntame la fe o ayúdame en la fe, Dios no se va a enojar. Al contrario, esas son las cosas que le agradan escuchar de nosotros. ¿Sabes? En Marcos 9:23 hay una historia bien linda donde un padre estaba desesperado porque su hijo estaba muy enfermo. Su hijo tenía una enfermedad que de repente le atacaba y eran como ataques, una especie de ataques epilépticos en donde a veces el muchacho caía en el fuego o en el agua y esta enfermedad que la Biblia dice que también era en espíritus malos, lo tomaban y lo estaban casi destruyendo. Y este papá, yo me imagino que como cualquier papá, estaba angustiado, desesperado. Este papá probablemente había probado con todos los doctores, con toda clase de medicina y angustiado, ya no sabía qué hacer. Pero se enteró de que Jesús iba a estar por el área, entonces agarra a su hijo y lo lleva delante de Jesús. Y me imagino ya que este papá no es un niño pequeño, ya es un adolescente, un joven, pero yo me imagino que cuando este papá lleva a su hijo donde Jesús, ya el padre estaba quizás desgastado, quizás cansado, quizás en un punto donde ya lo ha probado todo y nada le ha funcionado. Y es allí donde decide probar a Jesús. Y llega delante de Jesús y le explica cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Y le dice, bueno, mi hijo sufre esto, mi hijo sufre esta enfermedad, esto es lo que le está sucediendo. Pero el padre le dice a Jesús, y si tú pudieras sanarlo, sería muy bueno. Y Jesús se le queda viendo y le dice, ¿cómo que sí puedo? Y cuando eso está en Marcos 9:23, y allí Jesús hace una exclamación preciosa porque le dice, ¿cómo que sí puedo? Y se le queda viendo al hombre y le dice, todas las cosas le son posibles a aquel que cree. ¿Sabes? Eso mismo hoy te dice a ti el Señor Jesús. Todas las cosas le son posibles a aquel que cree.
Y el padre se le queda viendo a Jesús. Yo me imagino que ese padre desgastado, angustiado, y le dice, yo creo, pero ayúdame en mi fe. Quizás todo lo que has vivido, quizás la situación, la circunstancia, te tiene agotado mentalmente, sentimentalmente, físicamente. Pero te quiero decir algo, el Señor está aquí, Dios está aquí y Él quiere ayudarte en tu fe para que puedas creer lo que Él quiere hacer. Porque Jeremías 29:11 dice que Él tiene planes de bien y no de mal, para darte un futuro, para darte una esperanza. Dios quiere que hoy tú tengas la fe de entender, esa fe de creer que Dios es real, que Dios existe, que Dios te escucha, que no se ha olvidado de ti, aun cuando tú te has apartado de Él, aun cuando quizás tú has cometido errores, faltas, cosas que no debiste hacer. Dios quiere que tú sepas que tú solo necesitas acercarte a Él con fe, para creer que Dios es poderoso y puede sacarte de cualquier situación donde estás, traerte primeramente salvación y después llenarte de su amor, de su Espíritu Santo y llevarte hacia esos planes que Él trazó desde un inicio para ti. Sabes, en Hebreos 11, me encanta este capítulo porque Hebreos 11 es donde están todos los héroes de la fe, todos aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a creerle a Dios, que decidieron poner su confianza, su fuerza, su creencia, más que en algo material. Elevaron su confianza, su forma de pensar, elevaron sus ojos a Dios y depositaron su fe en Dios. Y dice la Biblia en Hebreos 11:33 que esa fe los llevó a conquistar reinos, a hacer cosas poderosas, a obtener promesas increíbles en Dios. Cerraron boca de leones, apagaron violencias de fuegos, escaparon de la misma muerte y siendo débiles lograron muchas veces encontrar fuerza en medio de la debilidad. Se hicieron poderosos en la guerra e hicieron retroceder a ejércitos. Imagínate, estos hombres y estas mujeres como tú y como yo, la diferencia fue que se llenaron de fe. Cuando Jesús vio a este hombre que trajo a su hijo y vio como el hombre le decía, ayúdame en mi fe, sabes, Jesús no lo rechazó, sino le dijo, claro, yo te ayudo. Y no solo te ayudo a ti, sino traigo la salvación para tu hijo y la sanidad para tu hijo. Y sucedió un maravilloso milagro en la vida de ese muchacho. Hoy puede suceder un maravilloso milagro en tu vida si tú hoy decides que Jesús sea tu fe. Sabes, tal vez estás cansado o cansada de estar poniendo tu fe, tus esperanzas en una persona. Tal vez estás desilusionado o frustrado porque pusiste tus esperanzas en un trabajo que quizás hoy has perdido. Quizás estás decepcionado porque tenías planes y metas y habías puesto tu fe en esos planes, en esas metas y no se dieron. Te quiero decir algo. Hoy es momento de renovar fuerzas cuando pongas tu fe donde debe ser. La fe es algo tan pequeñito, comienza con algo tan pequeñito como una semilla de mostaza. Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como una pequeñita semilla de mostaza, ustedes serían capaces de decirle a una montaña, muévete de aquí para allá, y esa montaña se movería. Esa es la fe que hoy Dios quiere depositar en tu corazón. Lo único que tú tienes que hacer es acercarte a Dios. ¿Sabes? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tú puedes acercarte a Dios y lo único que necesitas es un granito
de fe como mostaza. Ese granito que te convenza que Dios está escuchándote. Recuérdate, la fe es creer algo, es el motor que va a impulsar tu vida. Hoy puedes doblar tus rodillas ahí donde estás y tomar ese granito de fe, ese poquito de fe y decirle al Señor, ayúdame en mi fe. Porque en el momento en que tú le buscas, tú estás teniendo la fe de que Él es real, de que Él existe, de que Él te está escuchando. Y en ese momento puedes estar seguro, Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Hoy es momento de evaluar dónde está depositada tu fe, dónde está depositada tu confianza. Hoy debes entender que Cristo Jesús es la mejor fuente donde tu vida puede estar y bebiendo de esa fuente. Jesús es la roca firme donde tus pies deben estar puestos y depositados. La Biblia dice que todo aquel que vio a Dios jamás fue avergonzado. Todo aquel que puso su esperanza, todo aquel que puso su confianza, su vista en Dios, jamás fue avergonzado y su rostro fue iluminado. Hoy entiende, al que cree, todo le es posible. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirle al Señor Jesús que entre en tu corazón. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir que todo lo que está aquí en la tierra jamás va a llenar tu vida, jamás te va a hacer sentir pleno, jamás te va a llevar a un destino seguro. Pero cuando tú tomas a Jesús como tu opción mejor, una vez más, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cuando tú le dices a Jesús, ven Jesús, entra en mi corazón, estás empezando a abrir tu corazón y ese granito de fe está entrando dentro de ti y va a empezar a crecer, porque ¿sabes qué es lo lindo de la fe? Que no se queda chiquitito, sino comienza a crecer. Cada día vas a ir trabajando en una relación con Dios. Cada día mientras tú lees la palabra. La Biblia dice que la fe también viene por el oír la palabra. Cuando tú comienzas a indagar la palabra, cuando tú comienzas a escuchar de la palabra, tu fe va a ir creciendo y cada día vas a ir fortaleciéndote en todo aquello que en algún momento fuiste débil. Hoy es momento de tomar nuevas fuerzas. Hoy es momento de evaluar dónde está tu fe. Esta fe es como una vitamina, algo chiquitito, pero que cuando entra fortalece todo tu interior. Hoy quiero compartir contigo esto, la fe. Dios te bendiga. Y fue una gran bendición el poder compartir contigo esta vitamina.